El duque Wan y el carretero. El duque Wan de Qi, primero de su dinastía, se hallaba sentado, leyendo filosofía, bajo su dosel, y Pian, el carretero, se encontraba en el patio, trabajando en una rueda. Dejó a un lado el martillo y el escopio, subió los escalones, y le preguntó al duque Wan: ¿puedo preguntaros, señor, qué es lo que leéis dichos de expertos, de autoridades? Respondió el duque. ¿Están vivos o muertos?, preguntó el duque. Hace tiempo que murieron, dijo el duque. Entonces dijo el carretero: solo estáis leyendo la mugre que dejaron atrás. El duque replicó: ¿y tú cómo lo sabes? Solo eres un carretero. Ya puedes darme una buena explicación si no quieres morir. El carretero dijo: vuestro siervo mira las cosas desde el punto de vista de su oficio. Cuando hago ruedas, si las hago holgadas, no ajustan, y si las hago demasiado prietas no entran. Pero si no las hago demasiado holgadas ni demasiado prietas, entonces ajustan bien, y el trabajo es justamente como debe ser. Eso no puede explicarse en palabras, hay que saberlo por propia experiencia. Ni siquiera puedo enseñarle a mi hijo cómo se hace, y mi hijo no puede aprenderlo de mí. Por eso todavía sigo aquí, haciendo ruedas con 70 años. Los antiguos se llevaron a la tumba lo que realmente sabían. Por eso, mi señor, lo que leéis no es más que la mugre que dejaron tras ellos. Resultó que en una carretera secundaria, un automovilista se dio cuenta de que su motor fallaba. Detuvo el coche, abrió el capó y echó una mirada. De repente escuchó una voz: si me lo pregunta, yo puedo decirle cuál es el problema. Se dio la vuelta, sorprendido, porque creía que no había nadie por allí. Sí, no había nadie, excepto un caballo, que se hallaba en una granja cercana. El hombre se asustó, así que se largó a todo correr por la carretera. Al cabo de 20 minutos llegó a una gasolinera. Cuando recuperó el aliento, le explicó lo sucedido al propietario de la gasolinera. No había nadie más que el caballo, y escuché una voz humana decir que si se lo preguntaba me diría cuál era el problema. ¿Por casualidad era un caballo negro patizambo y de lomo inclinado?, preguntó el de la gasolinera. Así es, dijo el hombre. No le haga caso, se trata de un viejo filósofo que murió hace mucho tiempo, que sigue dando vueltas por aquí. A causa de su antiguo hábito siempre está buscando a alguien para que le pregunte algo, pero no sabe ni papa de mecánica. Y no es un caballo, solo utiliza a ese pobre caballo como medium. Así que no le haga caso. Pero eso es precisamente lo que ocurre en todas las carreteras del mundo. Los viejos fantasmas rondan, y se saben todas las respuestas, solo hay que preguntarles. Están dispuestos a daros todas las respuestas con solo preguntarles. Y la vida cambia, y ellos no tienen ni idea de mecánica. La vida cambia a cada momento. No se puede hallar la respuesta en el pasado porque nada es igual en el presente. No se puede hallar la respuesta en el pasado porque la respuesta no vale, porque siempre muere con el hombre que la descubre. Pero los fantasmas no hacen más que rondar. Vuestros Vedas, Coranes, Biblias, Gitas, no son más que fantasmas. Han dejado de ser realidades, hace tiempo que murieron, pero siguen teniendo atractivo. Así que, de entrada, tratemos de comprender por qué atraen tanto los muertos, porque el pasado, ya muerto, tienen tanto atractivo para los vivos, porque los muertos siguen tirándoos de las piernas. ¿Por qué seguir cargando con ellos? ¿Para qué seguir escuchándoles? Vosotros estáis vivos, sois frescos, recientes. ¿Para qué mirar al pasado, a autoridades y expertos? Lo primero, cuanto más tiempo hace que ha muerto una persona, más grande es la tradición. El tiempo lo santifica todo. Si el Buda estuviese vivo, apenas podríais tolerarlo. Como mucho, mostrándoos muy amables con él, podríais ir a escucharlo. Pero no creeríais que fuese un Bhagwan. No podrías creer que ese hombre ha conocido lo esencial porque tendría un aspecto como el vuestro, un hombre de carne y hueso, joven o viejo, enfermo o sano, tan proclive a la muerte como vosotros mismos, igual que vosotros. Cuando siente hambre, debe comer, cuando tiene sueño, necesita una cama, cuando está enfermo, debe descansar, igual que vosotros. Si tiene sed, bebe de la misma agua, si tiene hambre, como del mismo pan, igual que vosotros. ¿Cómo podéis creer que ha llegado a conocer lo esencial, lo que no muere? Es difícil, casi imposible.
Aunque lo intentéis, nunca sucederá, ni siquiera aunque os esforcéis, porque en lo profundo seguirá existiendo una duda. Pero ahora, 25 siglos más tarde, el Buda ya ha dejado de ser un hombre de carne y hueso. Nunca cae enfermo, nunca tiene hambre, nunca necesita comida, ni medicinas. Nunca morirá, es inmortal. El tiempo todo lo santifica, y luego olvidáis que él era igual que vosotros. Poco a poco, la imagen muerta se va convirtiendo en dorada, cada vez más elevada, perdida en algún tipo de paraíso, de que solo podéis tener una vislumbre. Entonces podéis creer. A partir de entonces, el pasado os ronda. Si el Buda volviese de nuevo, lo rechazaríais. Por eso ahora se venera a Jesús, y no obstante, cuando estaba vivo, lo crucificaron. Vivo, lo crucificáis, muerto, lo veneráis. Porque la muerte lo convierte en alguien tan significativo, tan importante. La muerte destruye el cuerpo, y entonces se rompe el vínculo que mantenía con vosotros. Entonces podéis contar con una imagen espiritual, sin sangre, sin huesos, suprafísica. Ahora podéis imaginaros lo que queráis y proyectar sobre él todas las cualidades que deseéis. Es difícil proyectar sobre una persona viva porque la realidad está ahí, y él destruirá todas vuestras proyecciones. No está dispuesto a convertirse en prisionero de vuestras proyecciones. Pero una vez muerto, no puede hacer nada. ¿Qué puede hacer Jesús y el Buda? Están desprotegidos frente a lo que queráis hacer, han de sufrir. Por eso se puede imaginar más con un maestro muerto, entonces le podéis conferir importancia, significado, superioridad, desapego del mundo. Pero con una persona viva resulta imposible a menos que tengáis un corazón de fe total, y para quienes cuentan con un corazón de fe total, el Buda nunca es el cuerpo, vivo o muerto, nunca es el cuerpo. Como penetran más, el Buda es transparente, puede estar en el cuerpo, pero no es el cuerpo, puede vivir entre vosotros, pero no os pertenece, proviene de un lugar más elevado. Ese es el significado de un Cristo, del Hijo de Dios. Ese es el significado de un avatar, de un descenso del divino. Ese es el significado de un Tirthankara, de un Buda. Viene de lo invisible, y eso solo puede percibirse con el ojo de la fe. La mente no puede verlo, pero cuando está muerto, entonces la mente puede proyectar. Así que lo primero es que cuanto más grande es el periodo transcurrido, el intervalo entre vosotros y el Buda, Jesús, Mahavira, más libre se siente vuestra imaginación. Podéis proyectar, crear un sueño que los envuelva. Entonces se convierten en un mito, dejando de ser una realidad, y entonces se crea un mito a su alrededor. Entonces podéis venerarlos y escucharlos. Pero el problema estriba en que cuando un Buda está vivo puede ayudaros. Cuando un Buda está vivo podéis impregnaros de su espíritu. Cuando un Buda está vivo es posible que algo sea comunicado, transferido. Pero cuando está muerto se hace cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque aquello que debe transferirse no puede hacerlo mediante el lenguaje. Si pudiera comunicarse a través del lenguaje bastaría con las escrituras, que son las palabras de un Buda. Pero no puede comunicarse a través de la palabra. La palabra es una mera excusa. El Buda os habla a vosotros, es una excusa para crear un contacto en el plano mental. Y si sois receptivos, siempre sucede algo, entre líneas, entre las palabras, el Buda llega a vosotros. Eso es una experiencia viva. No transfiere una teoría, sino a sí mismo. No debe comunicar una hipótesis, una filosofía, sino una experiencia viva, y eso se parece más a una capacidad que a una filosofía. Aunque sepáis cómo nadar, no podéis enseñárselo a otro mediante palabras. ¿Qué le ibais a decir? Dijeseis lo que dijeseis, no sería lo adecuado. La única manera es llevaros al discípulo al río, para primero enseñarle cómo nadáis a fin de darle confianza y valor, y luego pedirle que vaya hasta donde estáis vosotros. Si confía en vosotros, entonces irá. Así, poco a poco, irá pasando por la experiencia. La experiencia es lo único que enseña. Y la espiritualidad es como nadar, no se puede explicar. Se puede describir, pero la descripción será letra muerta. Se trata de una experiencia viva. Algo sucede cuando está presente alguien que tiene esa capacidad. No os la puede contar, pero podéis aprender. Y ese es el misterio, no puede enseñárosla, pero vosotros podéis aprender si sois receptivos. Así que recordadlo, depende más del discípulo y de su receptividad,
que del maestro. Él está allí, presente. Vosotros debéis ser receptivos e impregnaros, debéis ser receptivos y permitirlo, debéis ser receptivos y dejar que os penetre. Si tenéis miedo, todo el ser se encoge, os cerráis. Cuando estáis cerrados, el maestro puede llamar a vuestra puerta, pero no obtendrá respuesta. Y cuando más llame, más os encogeréis y asustaréis. Así que ni siquiera lo intentará porque eso también sería una agresión. Simplemente esperará junto a la puerta. Cuando estéis abiertos y preparados, os lo podrá dar, de manera instantánea. Pero el discípulo deberá estar preparado. Esta posibilidad solo puede darse con un maestro vivo. Con un maestro muerto no se puede aprender nada. Tenéis las palabras, tenéis la Biblia, podéis convertiros en grandes eruditos, filósofos, podéis pensar y cavilar muchas teorías sobre ello, incluso crear una teología, pero Jesús no estará ahí. Tenéis que vivir con Jesús. Su presencia es lo más significativo. La segunda cosa que hay que recordar es que a la mente siempre le gustaron las teorías, palabras y filosofías. Puede asirlas, es un juego que a la mente le gusta mucho, porque no se pierde nada. Por el contrario, la mente se refuerza con ellas. Cuanto más sabe, cuanta más información reúne, más siente la mente que es alguien. El problema con un maestro vivo es el siguiente: tienes que rendirte, tu ego debe disolverse. Vivir con un maestro vivo es una auténtica experiencia de muerte, hay que morir. Y no pasará nada a menos que mueras. Solo puedes renacer muriendo. Cuando dejas de estar ahí, entonces está el divino. Así que un maestro vivo es una experiencia de muerte para la mente, un renacimiento del alma, pero una muerte del ego. Con los maestros muertos no hay manera de asustarse. La mente puede seguir jugando con expertos y autoridades, y la interpretación siempre dependerá de ti. Las teorías carecen de significado, hay que ponérselo, y ese es el juego. Creéis que estáis leyendo la Gita, la palabra de Krishna, pero estáis equivocados. La palabra está ahí, pero ¿quién le da el significado? Vosotros. Así que toda escritura no es sino un espejo, en ella veis vuestro propio rostro. Podéis leer lo que queráis, pero como la mente es muy astuta, no escuchará nada que vaya en contra suya. Puede interpretar como mejor le convenga, y Krishna no está ahí para decir, no, eso no era lo que quise decir. Resulta que cuando Sigmund Freud estaba vivo pero ya era muy anciano, durante el último año de su vida, reunió a todos sus discípulos, y contaba con muchos a lo largo y ancho del mundo. Había creado una importante escuela de psicoanálisis y era venerado por ello. 20 de sus discípulos más cercanos almorzaban con él. Empezaron a discutir lo que Freud había querido decir acerca de algo y se olvidaron por completo de que él estaba allí. Se dejaron absorber por la discusión, contradiciéndose entre sí, discutiendo unos con otros. Una teoría, 20 interpretaciones. Y eso que el maestro estaba vivo, sentado con ellos, pero se habían olvidado totalmente de él. Entonces dio un golpe sobre la mesa y dijo, solo una cosa, por favor. Todavía estoy vivo, pueden preguntarme qué es lo que quise decir. Al escucharlos, me he dado cuenta de lo que harán cuando haya muerto. Ahora estoy vivo, y no obstante nadie me pregunta qué es lo que quise decir, y hay 20 significados distintos. Cuando esté muerto ya tendrán 200, 2000, 2 millones de significados, y ya no será posible preguntarme qué quise decir. Así es como nacen las sectas y credos. Jesús fue un hombre corriente, pero no tenéis más que mirar a los católicos, a los protestantes, a los cientos de sectas cristianas y a sus interpretaciones. Jesús era un hombre corrientes, el hijo de un carpintero, nunca utilizó la jerga teológica, no era un hombre de palabras, fue un hombre de experiencia. Hablaba de manera sencilla, utilizando historias, anécdotas y parábolas, y les hablaba a los analfabetos, y el significado de sus palabras era sencillo. Pero fijaros, los protestantes, los católicos, sus teólogos, han sacado inmensidades de él, una montaña. No hacen más que discutir acerca de cosas la más sencillas, y se han perdido tanto en ellas que han olvidado a Jesús por completo. Cuando se olvida a un Freud todavía vivo, ¿cómo podéis recordar a un Jesús muerto? Preguntad a los hinduistas, tienen cientos de interpretaciones acerca de la Gita, y cada año se añaden nuevas, y ya nadie está de acuerdo con nadie. Sankara dice que el mensaje es de renuncia,
que el mensaje de la gita es de renuncia, de inactividad. Lokman Yatilak dice que es de acción, justo al contrario. Y Ramanuja afirma que es un mensaje de devoción, ni de acción, ni de renuncia. Y así hasta 1000 interpretaciones que no están de acuerdo entre sí. Y cuando leáis la gita tendremos 1001 interpretaciones, porque la vuestra será una más. Meteréis vuestra mente en ella y la mente se sentirá reforzada por el conocimiento, por la información. La mente solo peligra frente a un maestro vivo. Entonces se halla al borde de la muerte. Escapáis de todos los Krishnas y lleváis la gita en la cabeza. Escapáis de Jesús y siempre lleváis la Biblia en el bolsillo. Podéis meter la Biblia en un bolsillo, pero no podéis meter a Jesús. La Biblia os pertenece, pero con Jesús sois vosotros los que tenéis que pertenecerle. Esa es la diferencia. Podéis tener una Biblia, pero no podéis tener a Jesús. Sois vosotros los que tenéis que ser de Jesús. Y en tercer lugar, la ciencia puede escribirse, eso no representa ningún problema, porque no es una capacidad, sino una teoría, es teoría. Puede escribirse porque es una descripción, no un misterio. La ciencia se basa en desmitificarlo todo. Cuenta con leyes y principios que pueden escribirse, y si se descifra la ley, entonces se puede saber todo. La religión no es como la ciencia, es más bien como el arte, es simbólica. La primera cosa de la que hay que dar cuenta es de que no es realista, sino simbólica. En una ocasión, un amigo fue a ver a Picasso. El amigo estaba en el ejército, echó un vistazo al estudio de Picasso, y dijo, ¡qué tontería! Todo es irreal, no hay siquiera una pintura que represente la realidad. En la realidad no podéis hallar nada parecido a la pintura de Picasso, no está ahí, solo es la sensación de realidad de Picasso. La ciencia trata de descubrir lo objetivo, el arte intenta hallar lo subjetivo en lo objetivo. Observa una flor, si le preguntáis a un científico, se pondrá a hablaros de los componentes químicos de la flor. Desde luego que están ahí, pero no son la flor, porque esos compuestos no llevan en sí la belleza, el significado. Para hallar la belleza debéis preguntar al artista, que no os hablará de compuestos químicos ni de nada. Os dará un poema, y estará más cerca de la verdad de lo que pueda estar nunca un científico, pero no será objetivo. Picasso escuchó en silencio. Su amigo era soldado, y no es de esperar que un militar pueda llegar a comprender demasiada subjetividad, pues vive en el mundo de los objetos. Más tarde siguieron hablando de otras cosas, y entonces el soldado le mostró a Picasso una fotografía de su novia, una fotografía pequeña. Picasso empezó a reírse y dijo, ¿es esta chica así de pequeña? Debe ser muy difícil hacerle el amor a una chica tan pequeña. ¿De qué hablas? Es solo una fotografía, le respondió el amigo. Una fotografía no es objetiva, es simbólica, solo representa, indica, muestra. No es una descripción, no es de proporciones exactas, solo es una indicación, un indicio. Recordadlo, la religión se parece más al arte que a la ciencia. Y es aún más sutil que el arte, porque el arte representa lo subjetivo y la religión lo subjetivo. El arte cuenta con símbolos para manifestar el mundo objetivo. El artista pinta un retrato de una rosa, pero la rosa está ahí. La rosa de Van Gogh o la rosa de Picasso puede que no sean exactamente como la del jardín, pero siguen siendo rosas. ¿Es posible hallar cierta similitud? Se puede encontrar algo con lo que corresponde. Pero cuando el Buda habla del nirvana, no está hablando del mundo exterior, no hay nada que se corresponda con ello. Cuando Jesús habla del reino de los cielos, no está refiriéndose a algo que esté en el mundo objetivo. El arte representa lo objetivo, el símbolo es difícil, pero aún así se puede encontrar algo en el mundo con lo que corresponde. La religión simboliza lo subjetivo, y no se puede encontrar nada parecido en el mundo. No podréis dar con el significado a menos que os adentréis en vosotros mismos. Luego cargaréis con la palabra, pero la palabra no es la realidad. Repetiréis la palabra Dios, sin saber nada sobre Dios. Se parece más a un arte, y todavía más a un oficio. ¿Qué es lo que hace un Buda? Es un artesano, saca Budas de vosotros. Al igual que un escultor martillea la piedra, cortando este y aquel pedazo, tirando lo que no es esencial para ir descubriendo la imagen. Una imagen que ya estaba ahí antes de que el artista utilizase el martillo y el cincel,
pero también estaba ahí todo lo no esencial. Lo no esencial tiene que ser apartado y tirado para que lo esencial pueda manifestarse y ser descubierto. Así pues, ¿qué es lo que hace un Buda? Sois como piedras, y él os trabajará con su martillo y su cincel, cortará todo lo que no es esencial, para que lo esencial aparezca en toda su gloria. Así nace lo que es magnífico, y el otro mundo penetra en este. Ese Buda no está trayendo nada nuevo al mundo, simplemente os está cambiando, transformando. El otro mundo ya lo traéis en vuestro interior, pero está muy mezclado con este. Se hace necesaria una separación entre lo que es esencial y lo que no lo es, una separación de lo que sois y de lo que poseéis, una separación entre poseedor y posesión, de espíritu y cuerpo, de centro y periferia. Es como un arte. Ningún pintor puede explicaros cómo pintar, para eso debéis vivir con el maestro. Si vais a ver a Picasso y le preguntáis, ¿cómo pinta? Explíqueme algo, deme algunas pautas, no podrá daroslas porque no es consciente de ellas. Se trata de un fenómeno asombroso, que ocurre de forma tan inconsciente que cuando Picasso pinta no es consciente de ninguna regla, ni directriz, ni leyes, ni pautas. Simplemente se transforma en su pintura, deja de estar ahí, está totalmente absorbido en ella. Para observarlo hay que estar ahí, junto a él, y así es posible ver que, cuando pintar, deja de ser un esfuerzo consciente, cuando el inconsciente se hace cargo de todo, el pintor desaparece y solo queda la pintura. Para sentir ese fenómeno hay que verlo. Entonces ya no son las manos de Picasso, sino que el Tao, inconsciente, la naturaleza, es la que se ha hecho cargo de todo. Sus manos son instrumentales, trabajan como vehículos, pero en ellas está presente otra energía. Observad pintar a Picasso, y veréis que ya no es un hombre. No es parte vuestra, se ha convertido en un creador, ya no es una criatura. Por eso cuando una pintura nace siempre trae algo de otro mundo. Pero eso no es nada. Cuando un Buda habla, no es un orador. Cuando un Buda se mueve, no es un caminante. Cuando un Buda coloca su mano sobre vuestra cabeza, no es la mano. El Tao podéis llamarlo Dios, o cualquier nombre que queráis, se ha hecho cargo de todo. Ahora la mano no es la mano de un Buda, es un instrumento. Dios está tocándoos a través de él y el Buda ya no está ahí, de pie, entre vosotros y Dios. Pero eso hay que experimentarlo. Es imposible aprender nada de un Buda muerto. Y si no podéis aprender de uno vivo, ¿cómo esperáis aprender de uno muerto? Es como un oficio, como el más grande de los oficios, y es tan delicado y sutil que no puede hacerse de manera consciente, y lo único que podéis hacer es estar cerca e impregnaros. Vale la pena que recordéis la palabra, impregnarse. Tenéis que impregnaros del Buda, comerlo. Así se convierte en vuestra sangre, y fluye en vuestro interior. Su presencia debe ser absorbida y a continuación debéis llevarla en vuestro interior. Esa es la mayor habilidad del mundo, sacar a un Dios de un hombre. Un hombre siempre tiene tendencia a convertirse en un animal. Hacer un Dios de él, cambiar su mente, abandonar el ego, permitir que lo esencial suceda en él es como llevar el océano a la gota, como dejar caer el océano en una gota, es la destreza más elevada, la más suprema. Ninguna escritura puede hacerlo, solo pueden indicar. Para saber lo que quieren decir tenéis que estar cerca de un Buda vivo. Y resulta que el hecho de que aparezca alguien como el Buda solo ocurre cada 1000 o 2000 años. Y luego aparecen todos esos cultos muertos, y la gente se pasa el tiempo venerando sin saber realmente lo que están haciendo. Ahora tratad de comprender las palabras de Chuang Tzu. Se trata de una hermosa parábola, el duque Wan y el carretero. El duque Wan de Qi, primero de su dinastía, se hallaba sentado, leyendo filosofía, bajo su dosel. Y Pian, el carretero, se encontraba en el patio, trabajando en una rueda. Es un artesano. Dejó a un lado el martillo y el escoplo, subió los escalones, y le preguntó al duque Wan, ¿puedo preguntaros, señor, qué es lo que leéis dichos de expertos, de autoridades? Respondió el duque. Recordad bien que todos vuestros expertos y autoridades siempre están muertos, porque para cuando las noticias de su existencia os llegan, la persona ya ha desaparecido. Para cuando os enteráis de que hay un Buda, el Buda ha muerto. Vuestra conciencia es tan perezosa y miserable, sois tan inconscientes de lo que sucede, que para cuando os enteráis de que ha florecido una flor y vais al jardín, la flor ya ha desaparecido. Os hace falta tiempo para daros cuenta de que hay alguien,
demasiado. A veces os enteráis de que había un Buda al cabo de siglos de que haya aparecido, pero ya no puede hacerse nada. Permaneced más alerta, más conscientes para poder tomar el tren a la hora. Siempre habéis perdido el tren. No es la primera vez que llegáis aquí, ya estabais allí cuando Gautama se convirtió en el Buda. Estabais en algún lugar de la tierra cuando Gautama se convirtió en el Buda. Estabais en algún lugar de esta tierra, no puede ser de otra manera, porque nada muere. Os lo perdisteis. Alguien debe de haberoslo contado, y seguramente discutisteis. Lo más seguro es que dijeseis, ya hemos oído demasiadas historias, que solo son eso, historias. Seguro que pensasteis, ¿cómo puede alguien iluminarse si yo no lo estoy? ¿Cómo puede existir alguien superior a mí? Y la fe. Seguro que dijisteis, soy una persona racional y no me puedo creer lo primero que me cuentan. La duda existe, y primero debo satisfacer esa duda. Para eso hace falta tiempo, a veces siglos, y ni siquiera entonces queda la duda satisfecha. Recordad, hay que dar un salto, incluso con duda. Si esperáis a que primero desaparezca la duda, entonces nunca llegará el momento adecuado para que deis el salto, porque la duda es un proceso que se alimenta a sí mismo. Una duda engendra otra, y esta, una tercera. Y lo mismo sucede con la fe, una fe engendra a otra, y a otra, entonces se crea una cadena. Cuando empezáis siempre hay un titubeo. Nadie puede dar el primer paso totalmente seguro porque entonces no habría necesidad de hacerlo. Hay que empezar dudando. Pero no hagáis mucho caso a la duda, concentraros en confiar. Entonces la energía se trasladará a la confianza, y la confianza se convertirá en una cadena. Luego, la energía de la duda será absorbida por la energía de la confianza. Recordad que hay que sembrar las simientes. Si os limitáis a esperar, diciendo, cuando no tenga más dudas sembraré las semillas de la confianza, entonces nunca las sembraréis. Lo debéis de haber oído, alguien debe de haberos contado que el tal Gautama se había iluminado. Os debéis de haber reído, diciendo, nadie se ilumina, solo son historias que la gente va contando. Y además ya conozco a ese Gautama y también a su padre. Conozco a su familia y no me lo puedo creer porque soy un escéptico, una persona racional. No doy un solo paso sin razonar. Y no solo con el Buda, también estabais ahí cuando Jesús, y cuando Chuang Tzu, siempre habéis estado aquí. Pero os lo habéis perdido en muchas ocasiones. ¿Por qué? Pues siempre por la misma razón, porque no podéis confiar. No hacéis nada más que buscar argumentos para no dar el salto, y existen argumentos y posibilidades infinitas. Porque una vez que se alimenta la duda, se convierte en un cáncer, se perpetúa a sí misma, sin necesidad de hacer nada. Se trata de un desarrollo cancerígeno, que se perpetúa a sí mismo, y que crece y crece y crece, sin parar. Lo mismo sucede con la confianza. Así que recordad que no es cuestión de confiar cuando no exista duda. Es imposible, esa situación nunca se dará. Hay que confiar mientras esté presente la duda, y observar la belleza que encierra el confiar mientras se duda. Así es como en la mente humana, frágil, débil, dividida, hay que confiar mientras exista la duda. Y os digo que si confiáis mientras existe duda, significa que ponéis más atención a la confianza que a la duda, sois indiferentes a la duda, toda vuestra atención está concentrada sobre la confianza. Y entonces llega un día en que la duda ha desaparecido, porque si no le prestáis atención no la alimentáis, porque la atención es su alimento. Si no le prestas atención, la duda no puede persistir en su cadena, pero siempre halláis alguna razón. El ego siempre dice, no te rindas, no sueltes. ¿Qué intentas hacer? Te perderás. Y nunca se os ocurre pensar que ya estáis perdidos. ¿Dónde estáis? Seguro que habéis conocido a alguien que es un chiflado de los coches. Hay personas a las que lo que más les gusta es conducir. Son los locos por los coches. Van de Bombay a Delhi, sin parar, y la primera cosa que te dicen al llegar es, lo hemos hecho en 24 horas. Eso es un loco por los coches. Bueno, pues resulta que en una ocasión uno de estos chiflados me llevaba a alguna parte. Conducía deprisa, a una velocidad endiablada, y se suponía que teníamos que llegar a un pueblo por la tarde. Pero ya estaba anocheciendo y todavía no habíamos llegado. Así que miré el mapa y le dije que me parecía que se había equivocado de carretera. Me respondió así, no se preocupe del mapa,
No importa, estamos disfrutando del viaje. Y aceleró, sin ni siquiera echarle una mirada al mapa. Hay gente que simplemente va deprisa, pensando que si van deprisa llegarán a algún lado. Pero no es el movimiento lo que os lleva a algún sitio, sino la dirección. No es corriendo como alcanzaréis vuestro destino, podéis no hacer más que correr en círculos. ¿A dónde habéis llegado? ¿Qué habéis perdido? Absolutamente nada. Entonces, ¿de qué tenéis miedo? ¿Tenéis miedo de no perder nada? La gente llega hasta mí y me dicen que les resulta difícil rendirse. Yo siempre los miro, sin comprender de qué están hablando, porque no tienen nada a lo que rendirse, nada que perder, nada a lo que renunciar. Si habéis logrado algo, entonces renunciar tiene un sentido. Pero no habéis llegado a ninguna parte, solo habéis acumulado tonterías carentes de valor. ¿Y creéis que eso es algo? No queréis daros cuenta, porque si lo hacéis os entrará el miedo, y entonces dejaréis de pisar terreno firme. No os permitís observarlo. Simplemente seguís creyendo que vosotros tenéis mucho y que yo no tengo nada, porque con la excepción de la iluminación, no hay nada con lo que yo cuente que merezca la pena mencionar, excepto una conciencia plenamente despierta, una llama interior de lo imperecedero, no hay ninguna otra riqueza. No puede haberlas. Bien dejó a un lado el martillo y el escoplo, subió los escalones, y le preguntó al duque Wan, ¿puedo preguntaros, señor, qué es lo que leéis dichos de expertos, de autoridades? Respondió el duque. Una persona se convierte en experto solo cuando cuenta con una larga tradición. Se convierte en autoridad cuando ha pasado mucho tiempo y ha sido venerado por mucha gente. Si nadie venerase a Jesús, ¿sería un experto o una autoridad? ¿Se tienen en cuenta los seguidores? Cuantos más seguidores, mayor es el experto y la autoridad. En una confitería de Nueva Delhi hay un cartel. Si vais, no dejéis de visitar la tienda. El cartel dice, coma aquí, 1.000.000 de moscas no pueden equivocarse. Así es como os sentís. Si 1.000.000 de personas lo hacen, entonces no pueden equivocarse. Cuando lo hacen 10 millones de personas, entonces sentís que hay autoridad. Pero si son moscas, ¿cuántas personas siguen al Buda? ¿Cuántos siguen a Jesús? Contáis los seguidores como si el maestro dependiese de la cantidad de seguidores que tiene. La religión no es política, la cuestión no es tener seguidores. Un Buda es un Buda, aunque no tenga seguidores. Y tampoco cambia nada el que lo siga a todo el mundo, porque la gente siempre sigue a alguien por razones equivocadas. No os fijéis en los seguidores. Pero eso es lo que hacéis para saber quién es una autoridad. Contar cuánta gente lo sigue. Siempre estáis manejando argumentos erróneos. Dichos de expertos, de autoridades, respondió el duque. ¿Están vivos o muertos?, preguntó Pien. El viejo Pien debe haber sido un hombre de conocimiento, un auténtico sabio, porque resulta difícil hallar a una persona que crea en una autoridad viva. ¿Cómo puede un vivo ser vuestra autoridad? Hace falta tiempo, mucho tiempo, solo entonces se convierte alguien en autoridad. En una ocasión visité un viar budista, un monasterio, y los residentes se reunieron y me pidieron que dijese algo sobre el Buda, así que dije unas palabras. El prior estaba un tanto incómodo. Al final, me preguntó, nunca he leído la historia que usted ha contado en ninguna escritura, y eso que le he leído todo lo que dijo el Buda. Ninguna autoridad la cita, y esta es la primera vez que la oigo. ¿De dónde la ha sacado? Así que le contesté, invento historias, y si no viene en sus escrituras, pues añádala. Soy mi propia autoridad. ¿Cómo se crean las escrituras? Si las escribió alguien hace 1000 años, entonces es una autoridad. Pero si soy yo quien añade la historia, entonces no. ¿Por qué no? Se trata de una cuestión de tiempo. El Buda murió y al cabo de 500 años se escribieron las historias, pero no en su tiempo. Así que si tuvieron que pasar 500 años para que se pudiesen escribir historias, no veo por qué no se pueden escribir al cabo de 2500 años. El prior no salía de su asombro cuando se lo dije. Este Pien debe haber sido un hombre muy sabio. Preguntó, ¿están vivos o muertos? Las autoridades casi siempre están muertas, y os digo, que si podéis creer en una autoridad viva, seréis transformados. Carga con el muerto y os convertirán a su vez en muertos, por eso os habéis hecho pesados e insensibles. Pero con los vivos reviviréis, porque cualquier cosa que hagáis os cambiarán. Si creéis en los muertos, entonces creéis en la muerte, no en la vida. Si creéis en los vivos,
Entonces creéis en la vida, no en la muerte. Hace tiempo que murieron, dijo el duque. Es cierto, todas las religiones intentan demostrar que sus autoridades son muy antiguas, extremadamente viejas. Preguntad a los hinduistas, dicen que su Sanatana Dharma no tiene principio. Son los más astutos, al decir que no tiene principio no se puede demostrar que hay otra religión más antigua que la suya. Lo han conseguido, no tienen principio. Dicen que los Vedas son los más antiguos, y creen que si se demuestra que los Vedas son los más antiguos, entonces tendrán más autoridad. De algún modo, la mente cree que cuanto más viejo es algo mejor es, como si la verdad fuese un vino, cuanto más viejo mejor. Y todas las interpretaciones no son más que el viejo vino en botellas nuevas. La verdad no es un vino, la verdad no tiene nada que ver con los vinos, es justo al contrario, cuanto más nueva, más fresca, más joven, más profunda es. Cuanto más viva está, más profunda es. Lo muerto es insulso, mugre dejada por el pasado, solo eso. Pero los hinduistas demuestran que sus Vedas son antiquísimos y no hacen más que retrasar la posible fecha en que fueron escritos. Y se enfadan mucho si alguien intenta demostrar que no son tan antiguos, creen que eso es irreverente, que te has vuelto loco. Preguntad a los jainíes, ellos han demostrado que sus tirthankaras son más antiguos que los Vedas. Y de hecho tienen razón, porque el primer tirthankara aparece mencionado en el Rig Veda, lo cual constituye una prueba concluyente. Si el primer tirthankara aparece mencionado con respeto en el Rig Veda, eso quiere decir que ya debía de haber muerto hacía tiempo. De otra manera, ¿cómo iba a demostrar tanto respeto hacia una persona viva? No solo aparece mencionado, sino mencionado con respeto, como un dios, lo cual significa que debía de haber muerto cuanto menos 500 años antes. Solo entonces se convierte un hombre en Dios. Así que los jainíes dicen que su religión es más antigua, y eso es lo que intentan todas las religiones. ¿Para qué todo ese esfuerzo en demostrar que se es más antiguo? Porque la mente cree en la muerte, y porque la mente cree en el pasado. La mente no es sino pasado. Así que creéis que vuestra mente será mejor si vuestra autoridad es antigua, porque cuanto más grande el intervalo de tiempo, la acumulación de tradición, más espacio tiene la mente para moverse. La mente necesita tiempo para moverse y no es nada sino acumulación de pasado, así que tendréis una mente mayor si vuestro pasado es mayor, y contaréis con una mente más pequeña. Sanatana Dharma, nombre que los hinduistas dan a su propia religión. La ley imperecedera, en el sentido de verdad eterna, N del T Tirthankaras, el que abre el paso. Título entre los jainíes de los 24 maestros que transmitieron la doctrina a través de los siglos. Si vuestro pasado es menor. Por eso todas las viejas tradiciones, países y razas consideran infantiles a los norteamericanos, por carecer de pasado, solo 300 años. ¿Son 300 años un pasado? No es nada. No solo eso, sino que si seguís a un muerto que dice que tiene 500 años, todavía reunirá más seguidores. He oído que corren rumores acerca de un lama del Tíbet que tiene 1000 años. Lo visitó un inglés, que viajó desde Londres con ese único propósito, porque el lama tenía 1000 años. Fue muy raro. Visitó al lama y no se lo pudo creer, porque el hombre no daba la impresión de tener más de 50 años. Así que investigó. Le preguntó al principal discípulo del lama, ¿es cierto que su maestro tiene 1000 años? El discípulo contestó, no lo sé porque solo llevo con él 300 años. Pero así es. Cuanto más vieja es una cosa, más autoridad tiene. Si alguien dice que su gurú tiene 150 años, de repente os da la impresión de que ahí hay algo muy valioso. Pensáis que sucede algo muy valioso solo porque algo se hace viejo. Podéis tener 150 años y únicamente un tonto de 150 años, porque la edad no trae sabiduría, no tiene nada que ver. Por el contrario, los niños son más sabios, tienen que serlo. Dios no puede equivocarse, porque siempre mata a los viejos y los sustituye por niños. Eso significa que cree más en los niños que en los viejos. Ser viejo quiere decir ser desechado, descartado, liquidado, carecer de utilidad. Dios cree en lo nuevo y el hombre cree en lo viejo. Dios siempre cree en las hojas nuevas, por eso se desprende de las viejas, y las sustituye con otras nuevas, frescas y jóvenes. Dios es eternamente joven y nuevo, y así es la religión. Pero las autoridades,
así que no podéis confiar en la autoridad de Dios. Si observáis la creatividad divina que os rodea, siempre veréis que parece un poco loca, porque para cuando un hombre se ha convertido en sabio, va Dios y lo retira. Habéis cumplido 90 años, habéis vivido a través de todas las estaciones, sabéis mucho, habéis acumulado experiencia, y para cuando empezáis a ser sabios, va Dios y os llama, venga, lárgate de la vida, y te sustituye por un bebé, eres sustituido por un bebé que no sabe nada. Da la impresión de que ama más la inocencia que el conocimiento, que le gustan más las hojas verdes que las viejas y descoloridas. Y así debe ser, porque la vida debe ser joven, y si él es vida eterna, entonces tiene que ser eternamente joven. Por eso los hinduistas nunca representan a Krishna o Rama de viejos. Es simbólico, siempre son jóvenes. ¿Habéis visto alguna representación de Rama de viejo, o de Krishna con un cayado en la mano, con el espinazo doblado? Vivió 80 años, fue viejo, pero los hinduistas han dejado de lado la idea de mostrarlo de viejo, porque si miráis a Dios, siempre es joven. Así que es para demostrar que Dios es siempre joven y que la religión es siempre nueva, como un bebé inocente, como el rocío de la mañana, como la primera estrella de la noche. Pero entonces Dios no puede ser autoridad, porque autoridad significa el peso del pasado, no se puede crear autoridad sin el peso del pasado. ¿Están vivos o muertos?, preguntó. Bien, hace tiempo que murieron, dijo el duque. Entonces dijo el carretero, solo estáis leyendo la mugre que dejaron atrás. Siempre que te implicas en el pasado estás tratando con mugre, con tumbas, eres un sepulturero. Vives en un cementerio, dejas de formar parte del fenómeno vivo que es la vida. El duque replicó. ¿Y tú cómo lo sabes? Solo eres un carretero. Ya puedes darme una buena explicación si no quieres morir. El duque no podía dar crédito a lo que oía, no podía creer que un carretero de lo más corriente quisiera enseñarle algo sabio. Las personas que están dispuestas a aprender están preparadas para hacerlo, venga la instrucción de donde venga. Este hombre está dispuesto a aprender de autoridades muertas, pero no de un carretero vivo. Y te digo que un carretero vivo es mucho mejor que un rey muerto, simplemente porque está vivo. Nadie lo venerará, pero Dios sigue confiando en él, por eso está vivo. El duque estaba muy enfadado, así que dijo, ya puedes darme una buena explicación si no quieres morir. El carretero dijo, vuestro siervo mira las cosas desde un punto de vista de su oficio. Cuando hago ruedas, si las hago holgadas, no ajustan, y si las hago demasiado prietas no entran. Pero si no las hago ni demasiado holgadas ni demasiado prietas, entonces ajustan bien, y el trabajo es justamente como debe ser. Eso no puede explicarse en palabras, hay que saberlo por propia experiencia. Lo que el carretero decía era que, no sé nada de autoridades ni expertos. Pero miremoslo desde mi punto de vista. Sí, solo soy un carretero, pero conozco mi oficio, y he aprendido algo de él. Y es lo siguiente, es una habilidad, tan sutil y delicada que no puede expresarse en palabras. Si te inclinas hacia los extremos, la rueda nunca sale como debería. Tienes que quedarte justo en el medio. ¿Y cómo puede eso expresarse en palabras? Pregúntale a un funambulista, ¿cómo podría explicarlo en palabras? ¿Cómo puede caminar sobre un cable tenso tendido entre dos montañas sobre un valle, donde si cae, caerá para siempre y morirá? ¿Cómo puede caminar sobre un cable? ¿Puede explicarlo con palabras? Seguramente diría, si me inclino demasiado hacia la derecha, inmediatamente tengo que equilibrarme inclinándome hacia la izquierda. Si me inclino demasiado hacia la izquierda, tengo que equilibrarme hacia la derecha, hacia la dirección opuesta, para mantenerme en equilibrio. Claro, eso puede escribirse, pero con leerlo no basta para tomar una cuerda, tenderla y caminar sobre ella. No lo hagas porque nunca regresarás. No es cuestión de saberlo o comprenderlo intelectualmente, es una cuestión de sentir con todo el cuerpo hacia dónde inclinarse. Y no puede existir ninguna fórmula fija, porque cada persona es diferente. Dependerá de la persona, del peso, de la altura y la situación, de cómo sopla el viento. Y dependerá de la mente interior. Hay que sentirla, pues no sirve ninguna fórmula. Hay que aprender a través de un maestro, y no es algo que enseñen en ningún colegio. En el colegio puedes aprender filosofía, matemáticas, ciencias y de todo, pero no puedes aprender una habilidad.
Una habilidad solo se aprende a través de un maestro que sabe, y del que se aprende incluso mirándolo hacer, y en el que confías tanto que si se mueve a la derecha, tu ser interior también se inclina a la derecha, y si se mueve a la izquierda, tu ser interior lo siente y también se inclina a la derecha. Te conviertes en su sombra, y así es como empiezas. El carretero dijo, vuestro siervo mira las cosas desde el punto de vista de su oficio. Cuando hago ruedas, si las hago holgadas, no ajustan, y si las hago demasiado prietas no entran. Pero si no las hago ni demasiado holgadas ni demasiado prietas entonces ajustan bien, y el trabajo es justamente como debe ser. Eso no puede explicarse en palabras, hay que saberlo por propia experiencia. Ni siquiera puedo enseñarle a mi hijo cómo se hace, y mi hijo no puede aprenderlo de mí. Por eso todavía sigo aquí, haciendo ruedas con 70 años. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que dice es una de las verdades más profundas, que hay cosas que solo pueden aprenderse a través de tu propia totalidad, no basta con el intelecto. Podéis echar mano de una fórmula, pero os equivocaréis, porque en toda situación cambiante no estaréis sino cargando con una fórmula muerta, que no os será de ninguna ayuda. En toda situación cambiante se necesita una respuesta cambiante. Eso significa que lo único que puede ayudaros es la conciencia, no el conocimiento. Debéis llevar una luz en vuestro interior, para que en todas las situaciones podáis sentir la situación que se está dando aquí y ahora, y no necesitarías enfrentaros a las situaciones mediante una fórmula establecida, más bien al contrario, debéis descubrir la fórmula que corresponde a cada nueva situación. La vida no se detiene, y nunca se repite a sí misma, aunque parezca que lo está haciendo, en realidad nunca se repite. Si sentís que la vida se repite, será porque no podéis sentir lo nuevo, porque estáis muertos. Pero nunca se repite. La nube que habéis visto esta mañana nunca volverá a aparecer en el cielo, porque mañana por la mañana el universo será distinto. Es algo inmenso y cambiante. Todo cambia. Nada envejece para siempre, excepto la mente humana. Esa es la única cosa vieja, el único museo en el mundo, una colección de fósiles, el único cementerio. Por lo demás, todo el resto siempre es nuevo. Solo tenéis que mirar a vuestro alrededor. Tirad la mente humana. ¿Es que podéis encontrar algo viejo en este mundo? Todo cambia, incluso el Himalaya. No hace más que cambiar. Dicen que cada año tiene un pie más de altura. Todo cambia, los océanos cambian, la tierra cambia, incluso los continentes se mueven. Ahora los científicos han descubierto que los continentes se han movido mucho. Antaño, África estaba unida a la India. Antes, Ceilán, Sri Lanka, debía estar muy cerca de la India, de otro modo el mono Hanuman no habría podido llegar de un salto. Entre ambas tierras debía haber un pequeño riachuelo, un arroyo. Ahora los científicos han descubierto que los continentes se mueven, que cambian. Todo cambia, nada es estático. Se afirma que Eddington dijo que en su vida había llegado a comprender que había una palabra humana que era totalmente errónea, y era descanso, porque no existe tal cosa. Todo cambia, nada permanece en un estado de descanso, nada puede ser, la vida es un flujo. Si la vida es un flujo, entonces el carretero tiene razón, porque dice que no puede afirmarse nada, que cada rueda es diferente, la madera es diferente, el carro es diferente, la situación es diferente, el camino es diferente, y uno ha de tenerlo todo en cuenta, ha de ser consciente de ello. Eso no puede explicarse en palabras, ni siquiera puedo enseñarle a mi hijo cómo se hace. Es muy difícil enseñarle a un hijo. ¿Alguna vez habéis oído que el Buda le enseñase algo a su hijo? ¿Alguna vez habéis oído que fue del hijo de Chuang Tzu, el de Lao Tse? Es difícil para un padre enseñar a su hijo, porque sus egos siempre son antagonistas. Es muy difícil, porque un hijo siempre está peleando con su padre. Siempre quiere demostrar algo, que es mejor que el padre. Cree que su padre no es más que un viejo tonto, y el padre no puede aceptar que su hijo sea capaz de aprender algo. Solo es un hijo y seguirá siendo un hijo. Aunque el hijo tenga 70 años y el padre 90, el padre seguirá considerándolo como un bebé. Es muy difícil hallar el punto de encuentro entre padre e hijo, el puente es imposible, casi imposible. Este carretero dice que ni siquiera puede enseñárselo a su hijo, que es alguien cercano a él. No puede decir lo que quisiera y por eso sigue aquí, haciendo ruedas a los 70 años. Lo que dice es,
Ya es hora de que me retire. Ya soy bastante viejo. Mi cuerpo es un guiñapo y no puede seguir trabajando. ¿Pero qué puedo hacer? Nadie es capaz de aprender el arte, y por eso sigo aquí, haciendo ruedas. Recordad que los sufíes son los únicos que han utilizado esta historia de forma muy bella, porque siempre enseñan a través de un oficio, de una habilidad. Pero solo los sufíes enseñan a través de un oficio. El oficio puede ser cualquier cosa, el carpintero o carretero, el de pintor, zapatero, o cualquier cosa parecida. Los sufíes utilizan oficios para enseñar. Primero hay que aprender el oficio del maestro y luego te enseñan lo más secreto y recóndito. ¿Por qué? Parece absurdo. Durante 10 años, el discípulo aprende cómo hacer zapatos, luego, al cabo de 10 o 12 años, o incluso de 20 años, cuando se ha convertido en un zapatero consumado, el maestro empieza a instruirlo acerca del mundo interior. Todo ese proceso parece una pérdida de tiempo, pero no lo es, porque los sufíes dicen que la cuestión no es lo que aprendes, esa no es la cuestión, sino cómo aprendes. Una vez que has aprendido cómo aprender, entonces se te pueden ofrecer las claves más profundas. En 10 o 20 años viviendo con un maestro y aprendiendo a hacer zapatos, el discípulo se impregna del espíritu. Cuanto más se impregna del espíritu del maestro, más se convierte en un perfecto zapatero. No se toca para nada el tema de la espiritualidad, no se habla de ello, solo se aprende a impregnarse. Y todo sirve, todo aquello que el maestro considere. Y cuando considera que ha llegado el momento en que el discípulo sabe impregnarse, que se ha impregnado del arte, entonces empieza a enseñarle acerca del mundo interior. Entonces lo lleva a la puerta del templo. Entonces le dirá que puede entregarle las llaves. Porque, si ni siquiera puedes aprender a hacer zapatos, ¿cómo puedes aprender nada acerca del divino? Los sufíes lo utilizan, y el punto de vista de este carretero es absolutamente correcto, por eso todavía sigo aquí, haciendo ruedas con 70 años. Si nadie ha podido aprender el oficio de mí mientras he estado vivo, ¿cómo puedes aprender algo de autoridades que están muertas? Y si ni siquiera puede aprenderse a hacer ruedas, ¿cómo se puede aprender el supremo arte de la vida, el oficio supremo de hacer descender el divino al hombre o de elevar al hombre al divino? Los antiguos se llevaron a la tumba lo que realmente sabían, por eso, mi señor, lo que leéis no es más que la mugre que dejaron tras ellos. Eso es algo que merece la pena recordar, una de las frases más profundas. Los antiguos se llevaron a la tumba lo que realmente sabían. Cuando un Buda muere, todo lo que sabe desaparece con él. Así debe ser, así es, así están las cosas. Puede que no nos guste, pero nuestros deseos son otra cuestión. Todo lo que sabe un Mahavira desaparece del mundo cuando él muere. No, las escrituras no lo comunican, ni tampoco los eruditos. Las palabras pueden repetirse y memorizarse, escribirse y venerarse, pero solo son polvo, sobras, cosas muertas, tumbas. Podéis hacer templos de ellas, hermosos templos, y venerarlas continuamente, pero todo aquello que sabe un Buda desaparece con él, porque este conocimiento no está separado de ese Buda, es su ser, es uno con él, es el mismo. Cuando desaparece, su conciencia va a parar al infinito, el río desemboca en el océano. Podéis seguir venerando el cauce seco del río, allí donde antaño corrieron sus aguas, pero estas ya dejaron de hacerlo. Podéis levantar templos, realizar peregrinaciones, pero nada de todo eso sirve de mucho. ¿Qué es lo que está diciendo el carretero? Pues lo que dice es que uno siempre debe buscar un maestro vivo, siempre hay que buscar a los vivos porque los vivos están aquí. Solo la vida penetra en el mundo de la materia, y cuando un Buda desaparece, lo hace con todo lo que sabía. Por eso los Budas siempre tienen prisa por enseñar, siempre tienen prisa por dar, por hallar a alguien que pueda aprender, porque en el momento que desaparezca, también desaparecerá todo lo que saben, y todo eso debe ser descubierto una y otra vez, no es como la ciencia. La ciencia es una tradición, la religión es individual. Si Newton descubre algo, está ahí, escrito en los libros de las bibliotecas, Einstein puede beneficiarse de ello. En realidad, sin un Newton no puede existir un Einstein, tiene que alzarse sobre los hombros de Newton. Puede contradecir a Newton, pero se basa en él es su base. Todo lo que Einstein descubra pasará a formar parte de la humanidad, para siempre. Por eso la ciencia no deja de crecer, acumulando progresivamente cada vez más velocidad.
Pero la religión siempre desaparece con la persona que la descubre. No podemos subirnos a los hombros del Buda. No, no es posible. Tenemos que sostenernos sobre nuestros propios pies, una y otra vez. La religión debe ser redescubierta continuamente. La religión es un descubrimiento individual, no puede ser una tradición. Es difícil, pero también hermoso, porque no puede pedirse prestado. Siempre es algo reciente, joven y nuevo. Es como el amor. Majnun y Laila amaron, Sirin y Fariat amaron, Romeo y Julieta amaron, pero vosotros no podéis alzaros sobre sus hombros y amar más. El amor no es algo acumulativo. Cuando os enamoráis hay que redescubrirlo todo. Cuando os enamoráis es como si nada hubiese amado antes de vosotros. Que alguien haya amado o no, carece de importancia, porque volvéis a amar nuevamente, el descubrimiento es otra vez nuevo. Todo amante entra en el templo de un amor fresco y nuevo. No quedan pisadas de amantes pasados, su amor desaparece con ellos. Y es bueno que así sea, si no, el amor no sería más que otra tradición, un sendero muy trillado, con mapas. Y cuando recorréis el sendero del amor, que ha sido recorrido por millones de amantes, no vale la pena seguir adelante, porque entonces se convierte en una superautopista, en algo comercial, en un artículo de consumo, y deja de ser un templo. Pero cuando amáis, lo hacéis como si fuese la primera vez. No es una repetición del amor de alguien, es el vuestro. Dios ama a través vuestro por primera vez. Esa es la paradoja, os vuelvo a decir que el misterio es revelado por primera vez. Así es la religión, la oración, la meditación. No, no podéis seguir a los muertos, solo podéis estar en presencia de los vivos. Y debéis impregnaros de ellos. Y cuando lleguéis, lo haréis por primera vez. Y es buena cosa que cuando el Buda desaparece, todo desaparezca con él. Hay que volver a encontrar el camino, es el eterno juego del escondite. Dios vuelve a esconderse, y hemos de volver a descubrirlo, si no el Buda podría haber colocado un cartel que dijese, aquí vive Dios, y se hubiese acabado. Así podría venir todo aquel que quisiera. Pues no, Dios vuelve a esconderse, y recordad que es un jugador muy habilidoso. Nunca lo hallaréis en los viejos escondites. Ahora se esconde en otro lugar. Por eso las técnicas antiguas quedan obsoletas, continuamente hay que descubrir nuevos instrumentos, porque Dios se esconde en escondites distintos. Encuentra cuevas nuevas, siempre desocupa las viejas. Para él esa cueva antigua se ha acabado. Deja que los creyentes le veneren allí, pero a mí no me encontraréis entre ellos.